Gracia y paz, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 103 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. La disciplina del Espíritu Santo es verdaderamente una lección, una enseñanza importante para cada uno de los santos. Hay muchas enseñanzas positivas para los creyentes. Tal vez esta es la única negativa. Pero a pesar de que hay muchas y muchos otros tratos que tienen que ver con aspectos negativos, aún así, todos ellos requieren la coordinación del Espíritu Santo. Cuando decimos negativo es por donde atravesamos, no por el resultado que produce. En la Escritura, nuestros padres, los antepasados y todos los vencedores en el camino de la vida, según se narra en la historia de la iglesia, han tenido experiencias ricas, muy ricas y definidas en este respecto. A pesar de ello, no utilizaron necesariamente la expresión la disciplina del Espíritu Santo. Pero con todo, es sumamente evidente que ellos experimentaron circunstancias diversas que los confrontaban con aflicciones y pruebas. El apóstol Pablo, cuando escribe ya la carta a los Filipenses en el capítulo 4, él hablaba de que sabía vivir humildemente y tener abundancia. Esto se debe a que había aprendido las lecciones de la disciplina del Espíritu Santo a través de las diferentes circunstancias por donde fue llevado. Mucho más nosotros, quienes buscamos, quienes anhelamos, porque esa búsqueda es provocada por un anhelo interno y anhelamos el crecimiento en vida, debemos prestar plena atención a esta experiencia. No solo para conocer estos puntos, sino para aceptar cabalmente los tratos y manifestar la experiencia. Entonces permitiremos que la mano del alfarero nos moldee y nos forme a nosotros los pedazos de barro para que lleguemos a ser vasos apropiados, y llamamos como vasos apropiados como el resultado del cambio de constitución, ahora llenos de la gloriosa imagen de su Hijo. Visto ya este tema acerca de la disciplina del Espíritu Santo, vamos a comenzar desde ahora a mirar el asunto del trato con el Espíritu. Y este Espíritu se refiere al Espíritu del hombre. Juntamos estos dos enseñanzas, primero la de la disciplina y después el trato del Espíritu, porque están estrechamente relacionadas con la experiencia espiritual. Muchas veces nuestro espíritu no es recto ni está correcto porque no ha recibido la disciplina del Espíritu Santo. Por lo tanto, la disciplina del Espíritu Santo usualmente revela la condición de nuestro espíritu. Además, únicamente cuando hemos tratado adecuadamente con nuestro espíritu, podemos aceptar desde lo más profundo de nuestro ser el trato del Espíritu Santo. Vamos a revisar unos cuantos versículos para tratar de establecer una base bíblica con respecto a este asunto del trato con el Espíritu. Leemos primero lo que recoge el Salmo 51:10. Allí el salmista decía: renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto no es lo que originalmente tenemos, sino usualmente el resultado de la visitación de Dios y su trato con nosotros. Vemos en 2 de Timoteo 1:7 que el apóstol escribe: no nos ha dado Dios espíritu sino espíritu de poder, amor y dominio propio, o cordura, como dice otra versión. Este tipo de espíritu que es poderoso, amoroso y que tiene dominio propio, ahí está claro que es dado por Dios. Leemos en Gálatas 6:1 que se registra y habla de un espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre que puede restaurar a aquellos que están enredados en una falta y que tiene el hombre espiritual, debe ser, y es el resultado de que haya sido tratado por Dios. Primera de Pedro 3:4 dice: el incorruptible ornato, y ahí describe de un espíritu afable y apacible. Esta clase de espíritu no solo es afable, sino que también apacible. Por lo tanto, es un ornato valioso a la vista de Dios. Y esto se debe al resultado del hombre que ya ha sido tratado por Dios. Leemos en Proverbios 16:19: mejor
es humillar al espíritu. Un espíritu humillado es un espíritu que no es altivo y se obtiene de nuevo a través de haber sido afligidos y tratados por Dios. Mateo 5:3 registra los pobres en espíritu. Y esto quiere decir que no hay satisfacción propia ni justicia propia en el espíritu. Hay pobreza. Esta clase de espíritu se obtiene después de haber sido pasado por el azote severo y la disciplina. Y como último vamos a leer 2 de Corintios 7:1, ese fragmento que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Este versículo habla de tratar con el espíritu y de quitar de allí toda contaminación para que podamos tener un espíritu limpio, y sobre esto vamos a profundizar más. Si deseamos tratar con el espíritu, debemos tener claridad en cuanto a lo que el espíritu es. El hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. La parte más profunda y a la vez podemos decir que la más elevada es el espíritu. Además, debemos señalar especialmente que el espíritu es la parte más genuina del hombre. Podemos decir que el espíritu representa lo genuino del hombre, el hombre genuino. El espíritu es más profundo que el corazón. Por lo tanto, el espíritu es más genuino que el corazón. Nuestro vivir y actuar debe estar de acuerdo con nuestro espíritu para que logremos ser genuinos. Solo cuando hablamos desde nuestro espíritu, hablamos genuinamente. Únicamente cuando tratamos con otros en nuestro espíritu, tratamos con ellos genuinamente. Aún nuestras actividades espirituales, ya sea la oración, el tener comunión con otros, el anunciar el evangelio, deben realizarse en nuestro espíritu para que sean genuinas. Cualquier actividad sin el ejercicio de nuestro espíritu es entonces una actividad externa, superficial y falsa. Cualquier actividad que no se origine en la parte más profunda, en el espíritu, no es genuina. Esto no es fingimiento intencional, sino que es el uso del órgano inadecuado. En todas las cosas nosotros tenemos que andar en el espíritu. Por lo tanto, debemos aprender a ejercitar nuestro espíritu y a ser personas genuinas en el espíritu. Generalmente, un hombre es más genuino cuando se enoja. Esto tal vez a primera instancia nos parece o le parece al escucharlo un poco raro. Y decimos esto porque en ese momento su espíritu es liberado. Cuando el hombre no está enojado, sigue ciertas reglas o éticas objetivas externas, escondiendo dentro de sí mismo su condición verdadera. Pero cuando se enoja extremadamente hasta el punto que ni siquiera puede tolerar su enojo ni esconderlo más, estalla por encima de todo. Lo que él siente interiormente lo habla exteriormente, y el enojo que siente por dentro lo expresa por fuera. Sus ademanes externos revelan ahora su condición interna. Es en ese momento su espíritu, que es lo genuino, se está manifestando. Por lo tanto, alguien que es muy refinado, en buena apariencia, que puede controlarse, que pocas veces se enoja, normalmente o usualmente es falso, es un hombre falso. Mientras que uno que frecuentemente se enoja, podemos catalogarlo como más genuino. Su autenticidad, su genuinidad descansa en el hecho de que su espíritu está liberado. La única parte genuina que tiene está liberado. En conclusión, la parte más profunda y genuina del hombre es el espíritu. Y el espíritu es lo genuino del hombre. Vamos a seguir, amados, sobre esto en el próximo audio. Vamos a revisar lo que significa el tratar con el espíritu. La gracia del Señor sea con vosotros.